donde más mataron a cantidad de mujeres. Y quiero contarles que una bruja era considerada en cualquier lugar del pueblo como alguien necesario para el lugar. ¿Por qué? Porque eran necesarias, porque eran los que sabían manejar la hierba y curaban sin necesidad, porque no, antes para recurrir a un médico no la distancia en las grandes capitales como Inglaterra, como en las grandes, ya que tenía más o menos un poco, empezaron a surgir los primeros médicos. La primer médica que inclusive fue apedreada, ¿por qué? Porque era médica, porque era doctora de médica. Sí que realmente la medicina empezó a funcionar ¿en qué año, Graciela? En el 1700. Ahora te digo. No, pues, porque justamente la terminología de porque justamente lo que quiero explicarles es que los términos de brujería se han usado a través de todos los tiempos. Ha desaparecido el dicho de brujas porque al aparecer la medicina en el mundo, digamos, en el mundo, en los países más como Inglaterra, Norteamérica, digamos, inclusive en Inglaterra existe grandes lugares donde todavía que atienden realmente brujas, que atienden las brujas, atienden, digamos, a personas que están enfermas, que tienen problemas de salud, más que prefieren ir a esa bruja que ir al médico. Quiero contarles que hasta el día de hoy. Sí, porque ellos utilizan cosas naturales, de hierbas naturales, todo lo No, que porque mucha gente dice, ¿cómo antes no había cáncer y después apareció el cáncer? No, seguramente mucha gente habrá muerto de cáncer. Pero ¿qué pasa? no estaba descubierto. No estaba descubierto. Claro, no estaba descubierto el cáncer, que era cáncer del que se moría. Pero notablemente había gente que tenía cáncer y como con los yuyos sobrevivieron al cáncer. Sí, así es. Por eso estoy preguntando el origen del año, porque no me estoy acordando si eran 1700 y 1600. No se olviden que Platón, estuvieron los grandes filósofos que fueron antes hasta, ¿cómo se llama? Platón, antes de Cristo, que inclusive tenían Hipócrates, exactamente. Por eso necesito la ayuda de ustedes. Porque Hipócrates, por ejemplo, era un tipo que era sobrenatural su existencia humana. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de crear, digamos, antibióticos, de encontrar la cura de muchas enfermedades que inclusive como, por ejemplo, bueno, lo que no se encontraba, supuestamente, entre comillas, para algunos, no se encontraba la de la lepra. Pero sí se encontraba, por ejemplo, vamos a suponer muchas enfermedades como la viruela, como eso, que no se encontraban, pero porque en cantidad se tenían que prevenir. Y en lugares donde las personas eran ricas y eran archimillonarias, se hacían los influjos de yuyo para protegerse de la viruela, la varicela y un montón de cosas. Que varios médicos terminaron muertos a raíz de a pesar de ponerse y protegerse con las hierbas, porque se protegían con hierbas para curar a los enfermos. ¿Por qué? Porque no eran asistidos. En Corrientes, la verdad que la atención de las personas que atendieron a los indios, que atendieron a la gente, era extraordinario. Si bien tenemos muchos años nosotros de existencia en Corrientes, pero en Corrientes hubieron seres humanos extraordinarios que se ocuparon por el bienestar del otro. Fue una de las provincias que ni en Buenos Aires se atendía como se atendió acá en Corrientes a la gente que pasaba por necesidades de algunas enfermedades. Bueno, pero lo que tenemos que hablar es justamente de los hechizos, de que viene Semana Santa y cómo la gente usa
todos los presagios habidos por haber para dañar o creer que a través de lo que hagan van a conseguir alguna cosa. Todo lo que se puede... Justamente en Semana Santa. ¿Eh? En Semana Santa. En Semana Santa. Para hacer tanta maldad. En Semana, bueno, algunos hacen maldad, otros piden protección, depende, vaya a saber. Pero generalmente se utiliza y utilizan mucho más cuando, porque según entre los símbolos que utilizan es la muerte de Jesús. Entonces cuando Jesús está muerto se hacen los trabajos. ¿Entienden? Exacto. Sí, claro, cuando no está el gato, los ratones juegan. No sé si los ratones juegan. ¿Vos le viste a los ratones jugar? Así dice el dicho. Ah, bueno, no te entendí, Graciela. Vos como dices, mientras el gato, que me habla tanto el gato que yo no le aguanto al gato por el olor. A ver si te vas a decir el año, ¿no? Claro. Pero no está Jesús, entonces... Bueno, ¿cuándo aparecieron los médicos en el mundo? A ver. ¿Y entonces? ¿En qué año? Fíjate, Hipócrates, que por eso cuando los médicos se reciben hacen el juramento hipocrático. Y por ejemplo, en la India, mucho antes de la época de Cristo, porque estaba la medicina ayurveda, que mira qué antigua que es. En la Edad Antigua y en la Edad Media. Pero yo quiero saber cuándo aparecieron los médicos, no de Hipócrates. Y bueno, ¿cuándo apareció Hipócrates entonces? Pero cuánto, yo quiero saber los médicos, la escuela de medicina, ¿cuándo se...? Eso quiero saber. Bueno. Que no fue en Argentina, quiero contarle. No fue la primera escuela, fue en Inglaterra, fue en Estados Unidos. Digamos, la primera escuela de medicina, la primera facultad de medicina. Fue la de Howard, no sé cuánto, una de las más prestigiosas de todas. Y hoy, de la de Howard, esa. Pronuncien ustedes que saben pronunciar y no tienen problemas de dicción como yo. Así la famosa universidad de ¿Cómo Harvard. si vamos a hablar de fitechismo, de brujas? ¿No van a decirme qué año aparecieron los primeros médicos en el mundo? ¿Cómo no me van a saber decir? Si ellos porque ellos contrarrestaron y entonces ahí es como empezaron a los que se utilizaban, a las personas que le utilizaban para curar el empacho, para distintas curaciones como el hígado, la tos, todas esas cosas que se iban a los chamanes, a los curanderos, que se les llaman en distintos lugares, que no se les llamaban a todo el mundo brujos, se les llamaban curanderos, sanadores, distintas razones que se le buscaban a la gente. Cuando empezaron a aparecer los médicos, ya la gente prestó más necesidad de ir a recurrir se le obligaba, porque se le asustaba con los yuyos, la gran prensa, la mayoría de la gente empezó a amenazarle a la gente que se asistía con algún curandero que se iba a enfermar, que si se asistían, y entonces por eso que hubieron tantos enfermos. ¿Por qué? Porque la gente ya no recurría tanto a los curanderos, a los sanadores, como se le decía antes. O a las brujas mismas. Claro, las brujas se le llamaban, bruja es un dicho que viene de europeo. Yo estoy hablando de nuestra zona de América, se le llamaban sanadores, chamanes, curanderos, se le llamó de distintas. Bruja viene de Inglaterra, de toda la parte nórdica, de distintos, de las partes celtas, de las partes de los celtas. Claro, es de origen celta, nórdico. Y por eso que quiere decir, bruja quiere decir mujer sabia. Pero ahí Graciela estaba por decir el año de uno de los médicos y te quedaste ahí, Graciela, y dijiste el dicho y no dijiste el año.
En el 1700 comenzaron, porque eran los investigadores también y los descubrimientos. No, hay un año que se proclamó como año de nacimiento de la medicina, te estoy hablando, Graciela, eso es lo que yo quiero, que me busque. Hubo un año que yo no me está saliendo bien. Es un año donde se descubrió, y entonces como tenían que dar lugar, porque todo se va convirtiendo en empresa. Al principio habían personas que no querían ir a los médicos. Entonces empezaron a asustar con esos curadores, con los sanadores, con que la mayoría de la gente recurría. Por ejemplo, un jefe de estancia, para ir al médico no se iba al médico, llamaban al sanador de la zona para que le venga a curar. No llamaban al médico. Estoy hablando de toda América Latina, y en América Latina es donde más fetichismo de brujería y de hechizos, y eso se utilizó en toda Latinoamérica. Hasta inclusive han venido reyes a hacerse atender por chamanes de la zona del norte, de Argentina, de Corrientes, de Paraguay. Han venido de lugares del mundo a hacerse atender porque la medicina no alcanzaba la verdadera sanación. Y eso le estoy hablando en el año 1800, 1900. Eso sí, le puedo asegurar que vino hasta el presidente, le llevaron, estuvo Kennedy fue, a Kennedy fue que le pronunció una bruja, una sanadora, le dijo, tu camino no va a ser largo porque el general ¿cómo se llama? El que Rockefeller le presenta a esta mujer, que le lleva a presentarle al presidente de Norteamérica. Entonces esta mujer, la que le atendió al presidente, le dice, tu camino va a ser corto, sí que trata de hacer todo lo posible, lo mejor que puedas hacer ahora, porque tu camino va a ser corto. Y lo mismo del resto de tu familia, porque tienen demasiados cuerpos colgados en el cuello. Y tenía razón, fíjate vos, la sabiduría de esa mujer. Bueno, yo le estoy contando, Rockefeller fue uno de que fue ayudado por esa mujer que le estoy hablando, del norte de acá de Corrientes, y fue ayudado porque le dio de comer, le dio los primeros días para que se alimentara, inclusive el que después le apoyó fue el general, el comandante Stroessner de allá del Paraguay. Le estoy contando historias que algún día, tanto el Paraguay unido con Corrientes, y cómo se conmovilizaba. Y de ese hecho de que esta mujer le atendió a Kennedy y que todas esas cosas se resonó en Argentina, y entonces la preocupación de Perón de que quería crear el centro de parapsicología en Argentina. Porque Perón estaba acompañado de chamanes. El famoso López Rega, que la gente no le quería o no hablaba, el famoso López Rega era uno de los brujos que le acompañaba a López Rega para todas sus cosas. Pero era malo. Bueno, yo no lo sé, yo estoy contando la historia. Cosas malas, sí, le llamaban el brujo, yo me acuerdo, en Córdoba le llamaban el brujo. Claro, no te olvides que no sabemos si era malo o no era malo. Nosotros no le llegamos a conocer, a nosotros nos hacen decir. Imagínate, yo le estaba escuchando al presidente de la Nación Argentina, escuchando hablar el tema como él habla como si fuera que nosotros tuviéramos un paraíso fiscal, un paraíso de belleza en nuestro país. Y cuando vos cuando andás...
el ministro de Economía dice exactamente lo mismo. La gente está comprando muchísimo ahora, que el porcentaje es mucho más que los meses anteriores. Yo no sé qué es lo que ven, quién está comprando, quién está consumiendo, pero habrá de consumo. La gente que consume hoy en día y la que está preparándose supuestamente que pueden y tienen condiciones de resguardar y comprar para el futuro, que hay mucha gente que viene preparándose hace 10 años en los búnker, supuestamente que tienen hecho que hay que tener comida, para de mucho tiempo, digamos, por la guerra. Entonces ahora todo el mundo, el que tiene plata va y compra, eso no quepa la menor duda, pero el que tiene plata, porque imagínate, si vos tenés que comprar, digamos, un jabón líquido para lavar, la gente hoy no se va al jabón líquido a comprar, sale 15.000 pesos un jabón líquido. En cambio, si tenés que, se va y compra como antes, el de polvo, porque es más barato. Suelto. O suelto. Suelto. Sí que bueno, pero lo que pero estamos saliendo, porque cuando no me dicen, porque yo le pedí a ustedes que estudiaran para que se preparen, porque si no, no puedo hablar, porque si ustedes no me dan la información, yo con lo que tengo que hablar por información, no le puedo dar. Yo necesito saber cuándo comenzaron los médicos a funcionar, eso quiero. Bueno, ahora ya va a encontrar. Bueno, históricamente eran mujeres, las brujas eran mujeres que vivían solas, eran solteronas o viudas. Y eso es lo que le llevaba a mucha gente a desconfiar de esas personas, de esas mujeres, porque vivían solas. O bien quedaban viudas, a una determinada edad quedaban viudas y solas. Y después están las famosas reuniones que hacían, ¿no es cierto?, fiestas nocturnas, que eran famosas aquelarres. Bueno, pero eso eran los celtas. Claro, estoy hablando de los celtas, ¿no? Ah, bueno, sí. Los celtas, no las que se decían brujas ni nada por el estilo. No, eran los celtas que son los mayores creadores de amuletos, y los celtas son los que utilizaron los llamados hippies en una época, en el año 1970, donde los hippies fueron en erupción, usaban todos los elementos de celta. Son lo que los celtas, mal dicho, porque los celtas empezaron a hacer sextas, a utilizar de mala manera la parte mágica, y en épocas de Semana Santa, donde realmente ellos hacían su aquelarre, donde le enseñaban a apartarse del miembro de la familia. Entonces, por eso que hoy en día está pasando eso, mucho desprendimiento familiar. ¿Por qué? Porque es como que se crían cada vez más abandónicos, tanto las madres como los hijos, o los padres. Bueno, fíjate vos que acá, sale que el aquelarre también en las reuniones de las brujas, que hacían fiestas nocturnas y en lugares apartados para practicar sus artes. Pero claro, porque se necesita prácticamente, vamos a suponer, yo para hacer un fuego, que sería luna nueva, para hacer un fuego que para sacarte todos los vicios que se hace, digamos que se hace una fogata los días de luna nueva, que va a salir la nueva, para que sacarte los vicios, para si vos estás pasando por una enfermedad, por un momento de dificultad, digamos, de vicio, que querés desprenderte del alcohol, que querés dejar de fumar, se hace una fogata, pero tiene que estar cerca del río, tenés que tener río y tenés que tener arena. Entonces nunca vas a no vas a poder hacer, por más que tenga un campo tan grande, digamos, una fogata. Una fogata con... Bueno, después se utilizan fogatas siempre alrededor
de cada aquelarre o fiesta o de bruja o de lo que sea, se necesita el fuego. ¿Cuáles son los elementos que se utilizan? Fuego, tierra y agua. Tiene que tener los 3 elementos. Sí o sí. Y el cielo despejado, el cielo despejado. Es decir, dentro de una casa muy difícil que pueda hacer si no tener el cielo para mirar. Bueno. Y bueno, y por eso es que dice que el nudo de brujas es una tradición celta, que es un escudo ancestral de la tradición celta. Es uno de los tantos amuletos que también se utiliza, que tienen mucha potencia energética. También. Bueno, pero ¿por qué especialmente en Semana Santa aparecen las brujas? Eso es lo que yo quiero saber. Debe ser que aprovechan, es cuando aprovechan todas las energías. Graciela, informame qué es lo que aparece, qué la gente consulta, los tirados de cartas, que te dije que vos estás más perdida que está por decir un apellido, está por decir una cosa. Bueno. El perro engancha bollos. Va. ¿Estás más perdida, Graciela? No. Bueno. Pero Habla de la medicina, a ver cuándo comenzaron los médicos a funcionar. Estamos hablando de que no que aparezca 1, 2, 3 médicos. ¿Cuándo comenzaron a funcionar, digamos, los lugares de atención de la medicina? No. Bueno, lo del tarot, te digo, por ejemplo, la historia del tarot. Muchos, el tarot comenzó en Italia. Y después de ahí, en el 1400, 1440, comenzaron las cartas, que primero eran cartas de juego, pero después ya se pasó a la parte esotérica y comenzó en Italia. No, yo no sé de dónde sacaron informaciones para decir eso, querida. Las cartas surgieron en Roma, fue cuando estaban, digamos, abarcados en Egipto y en todas las cosas, porque fueron los romanos, que utilizaban como reyes utilizaban. Pero las cartas fueron creadas mucho más antes, querida. Las cartas fueron creadas utilizaban como adivinanza, como predicciones, como para alentar o avisar, como la taba, como tirar la taba, tirar el hueso. Nosotros en nuestra zona se hacía para prevenir las enfermedades o prevenir la peste, se tiraba los huesos, la taba, el cuellito comer el cuellito de la gallina, digamos, los cuerpos, algunos amuletos sacaban de las personas muertas, que esperaban que se muriera, le sacaban, digamos, en la parte del ano, le sacaban un pedacito que le llamaban el huesito dulce. Para del cuerpo humano le sacaban un pedacito chiquitito de hueso para tener, digamos, mucho poder, y que eso le llevaban a los reyes. Y ¿sabe qué? Sacaban en las zonas del norte, cuando empezaban a invadían y le llevaban a los reyes de Europa, le llevaban los que mataban a los indios, le sacaban, hacían disecar y todas esas cosas, y le sacaban y llevaban a los reyes de Inglaterra, a los reyes de España, a los reyes, que el rey de España en el año 1500, 1400 tenían ellos hacían matar a las personas y les sacaban para tener ellos en su poder.
Algunos le colocaban, le cortaban un pedacito y le colocaban a los grandes reyes, a los cuando comenzaron la presidencia, el gran poseedor de esa, fue el presidente de Norteamérica. ¿Cómo se llama el primer presidente de Norteamérica? Washington. John Fitzgerald Washington. Washington fue el primero de tener, y que comandaron siempre negros con él. E inclusive se considera que existe una leyenda que existían vampiros. Que salió una serie en Norteamérica de los vampiros de la guerra de Estados Unidos. Pero eso fue que se consideraba que que él gana la guerra, porque no podía haber ganado con tan poca gente. Y ganó la guerra de Washington cuando él peleó ahí en la... ¿Por qué? Porque dice que llevaba vampiros. Bueno, y los vampiros son utilizados, digamos, en épocas de Semana Santa, hay gente que bebe sangre. Hoy toman como medio de precaución, porque son personas de alto vuelo, gente de mucho dinero, ya toman con precaución que se ponen su propia sangre, digamos, que buscan, lo permeabilizan y lo hacen, se hacen transfusiones de sangre hoy en día los grandes presidentes. Con su propia sangre. No, con su propia sangre no. No con su propia sangre, porque si no, sacarse la sangre, la gente, eso que dicen que te sacan a vos la propia sangre, que con tu propia sangre hacen un montón de cosas, yo te quiero decir porque te debilita, excepto que vos te hagas cada tanto, porque si no quedas debilitado, si te sacan un rato de sangre se te agarra cualquier peste. Porque si te hacen con tu propia sangre, son más de 5 litros de sangre que te ponen más o menos en un tiempo como para que vos puedas ganar toda tu energía. Entonces, más o menos te van a debilitar. Si sacas 5 litros de sangre, es decir, es donde inclusive buscan a personas que le pagan y le sacan la sangre, se hacen transfusiones, pero no por sino por el valor de la sangre, no por la persona que lleva la sangre, sino ellos se fortalecen con la transfusión de sangre. Se fortalecen y rejuvenecen con la sangre. Exactamente. Son verdaderos vampiros. Y ese es el amuleto más fuerte y más poderoso que existe en la tierra, la sangre. Por eso, mucha gente no quiere donar sangre. ¿Por qué no quieren donar sangre? Porque dicen que tienen miedo que le saquen su fuerza, su poder. Eso estoy hablando en la zona como Corrientes, como Paraguay, como Formosa, como Misiones, como La Pampa, como el sur. En el sur también existe, vamos a suponer, la mayoría de la gente del interior se fue ahí en la provincia de Buenos Aires, porque hay mucho más correntinos en la provincia de Buenos Aires que en cualquier otro lado. Cuando hubo los trenes, ahí es donde se inundó de gente que están viviendo precariamente de una forma horrible. Acá por lo menos vivían en el campo y tenían la naturaleza. Se fueron cuando el tren dejó. Pero yo le estamos hablando de la brujería, cómo se hacen los grandes flujos. Se hace con la sangre, con la fogata, con el fuego. ¿Qué más?
con el agua, el agua y la tierra. Tiene que tener los 3 elementos. 4. 4. ¿Por qué Bueno, 4? 4. ¿Por qué? Porque está el cielo abierto. No sé por qué 4. Yo hasta lo que escuché eran 3. No, los 4 son, los elementos son 4. No, no te estoy hablando de los elementos cuántos son, sino que se utilizan 3 elementos. Ah, no sé. ¿Cómo no sé, Graciela? ¿Habla vos? ¿Cómo? No sé qué elementos se usan para la brujería. Pero si dije recién, Graciela. No acabas de decir fuego, tierra y agua. Pero yo hablaba de los elementos, no de la brujería. Pero estamos hablando de los fetichismos que se usan en Semana Santa. Bueno, ¿Y cuáles son los 4 elementos, Graciela? el fuego, el agua, el viento y la tierra. Intrínsecamente una de las cosas que justamente porque es invisible es el que se oculta para contar o para expresar el aire, digamos, que es el que está, digamos, en nuestro, que es la energía, que es el que produce todas las fuerzas poderosas del universo, es algo que realmente es la respiración. A través de la respiración nosotros, si no tuviéramos aire, nosotros no podríamos funcionar. Entonces eso se oculta, por eso se utiliza que las cosas que se cree que no se puede vivir, que es lo que no quieren captar, que es lo que tratan de tirar con las cosas que nos tiran de arriba, que nos fumigicidan, porque ya prácticamente la generación que se come verdura, hoy comer verdura, no es bueno comer verdura, ¿por qué? Por la cantidad de Los pesticidas. Exacto. Los pesticidas que le ponen a la verdura y todas las barbaridades que le ponen. Para que crezcan inclusive en temporadas que no tienen que crecer. Graciela, te da el cabello y te falta que tenés que ir a la peluquería. Te hago a propósito para que no te das cuenta, por eso te digo. Bueno, levanta tu cabeza. Bueno, ahí está. Ya te dije, acomódense, busquen la forma de mirarse para ver si se ven. Porque como estoy hablando con 2 teléfonos, por nuestra grande humildad, ustedes tienen que tener ese cuidado. Porque en vez de seguir, te quedaste estancada, Graciela, quedaste en la medicina y no seguiste hablando de la carta de tarot. Tenés que seguir hablando de las cartas. ¿Por qué se utiliza la magia en el tarot? Sí, aparte hay historias que dicen que vienen de los gitanos, que los gitanos habían traído de Europa, o sea, desde la India y desde Egipto, pero en realidad lo que ellos utilizaban más, después utilizaron las cartas, pero la historia de ellos es la quiromancia, es lo que ellos, la lectura de las manos y también la cristalomancia, las bolas de cristal, y tenían métodos de adivinación, pero no es el origen del tarot los gitanos. Los gitanos tenían la quiromancia. La verdad que la verdadera carta de tarot salió de Inglaterra. Acá está el cristal. Esta es la de cristal. Y las mancias, para las personas que están, hay algunos que no se debería mostrar la mano porque es como descubrir tu cuerpo, es descubrir la mano. Una de las, digamos, de las manos, en la mano está todo. ¿Cuántos hijos va a tener? ¿Hasta qué año te vas a casar? La verdad que en las manos está todo. En la mano está escrito... Está toda tu vida. Una vez se lo explicaste y estuvo muy interesante ese día que explicaste que en tus manos está toda tu vida. Que inclusive las veces que
sale ahí. Exactamente. Yo Bueno, recuerdo perfectamente, así que todos nos mirábamos las manos rapidito o escondíamos. Una de ellas era nuestra amiga Ivonne, escondió la mano. no, pero fíjate vos que, por ejemplo, acá según nunca nadie se hizo aborto y la mayoría de la gente se hizo aborto. Y entonces dice, ay, no, porque yo no me hice ningún aborto. Y, por ejemplo, y en las manos está la respuesta que sí te hiciste o no te hiciste. Ah, por ahí te sale la cantidad de hijos. Claro. Yo como primer tarotista profesional de Francia. Y eso fue en el 1738. Y él creó la práctica del tarotismo y después él tenía su apellido, Aliete, y al revés era lo que él utilizaba como profesional. Bueno, para mí ustedes no me están dando ninguna información nueva, nada, todo lo que te están diciendo es mentira. Creo que ahí le falta a la explicación a la computadora, o la información ustedes no supieron buscar, pero todo lo que están diciendo deja para mí mucha... No deja mucho que desear, porque ahora están poniendo lo que se les ocurre en la información en sí. Claro, como información, digamos, el primer tarotista, si vamos al caso, fue un niño. Que el que dibujó fue un artista que empezó a dibujar para distraerle al rey. Realmente, el verdadero, estamos hablando de las cartas. Pero las verdaderas cartas que salieron originalmente fueron en Egipto, que salió el tarot egipcio, que se ponía como parte adivinatoria, digamos, para los ¿cómo se llaman? Ahí no eran reyes, sino que eran, ¿cómo eran los que? Faraones. ¿Eh? Los faraones. Los faraones. Bueno, para los faraones, que prácticamente inclusive ahí es donde comentó todo, que no era la gente pública no quiere hacer sentir como magia. Y eso no era magia, eso era brujería. Y como para no debatir con la fe, como no tenían, porque muchas cosas que nos inventaron, tanto los curas como nos inventaron en todas partes del mundo, los presidentes, nos enseñaron, que sabían más que nosotros, crearon una fuente de manejo para inducción y asustar a la gente. Desde el momento de Moisés es la primer mentira que hubo en el mundo entero. Pero si se dice la verdadera historia de que se encontraron, porque hay gente que ahora está debatiendo la historia de Moisés. ¿Por qué? Porque se encontraron libros ya para debatir todo. Por eso todo lo que ustedes me están dando información no es lo que yo estudié, porque una de las ciencias que apareció... No es una información fidedigna realmente, es la que ellos nos quieren vender como siempre nos quisieron Bueno, vender. quiero contarles que el que unificó el hombre que unificó toda la ciencia, digamos, de la parapsicología, cuando se juntó toda la ciencia de la parapsicología, se armó la parapsicología. Entonces tienen que haber preguntado ustedes, porque de ahí, dentro de la parapsicología, se salieron distintas ramas. Así como viste la medicina tiene distintas ramas, la parapsicología también. Están los parapsicólogos espiritistas, los parapsicólogos hechiceros, los parapsicólogos brujos, que se le llama brujos parapsicólogos a la gente de mala entraña. Entonces, ¿cuándo comenzó la parapsicología, Graciela? ¿Cuándo comenzó la parapsicología? Fue cuando comenzaron a leer las cartas. ¿Entienden o no?
Entonces, ahí se tomó las cartas como predictorias. Pero ¿quién fue uno de ese? ¿Por qué hablan de, cómo se llama este hombre que... Simón Freud, ¿cómo se llama el otro? Jan. Jan, después, antes de Jan, ¿cómo es que está este otro filósofo? Tesla. Nicolás Tesla, aunque le parezca mentira, fue uno de los creadores en el mundo, porque le llaman la numerología a este, ¿cómo se llama? El número de los números, ¿cómo se llama? Yo creía que ustedes iban a estudiar, Chani. Yo creía que ustedes iban a estudiar, porque ¿cómo se llama el de numerología? El que creó la numerología, supuestamente, entre comillas. ¿Cómo no? Bueno, viste, todo eso ustedes tenían que haber estudiado. Porque para hablar hoy de fetichismo, de noche, de tarde de bruja, tengo que dar todos los datos. Lo fundamental, numerología, astrología, todo lo que sea. ¿Cuándo? ¿Quién es el que hizo la numerología? Chica, los triángulos, ¿cómo se llama? Pitágoras. Pitágoras, exactamente. ¿De qué año era Pitágoras? ¿De quién es? Del siglo VI antes de Cristo. Ah, bueno, entonces, la medicina hubo antes de 6, después que empezaron a haber hospitales, digamos, recién en el año 1800. Bueno, ese era Hipócrates, claro. Bueno, pero yo le estoy hablando, digamos, por eso este gran hombre, Tesla, empezó a descubrir a través de todo, de la numerología, a través de todo lo que tendría que ver el viento, e inclusive se considera, ¿de a dónde salió el famoso cuento que nos hicieron, que juntaron todos los órganos y que le armó a Frankenstein? Bueno, todo eso que pareciera cuento fue realidad. Fue realidad, por eso la gente que estudió verdaderamente parapsicología recorrieron el mundo y conocieron cada historia, reales, auténticas e inconfundibles, y que todavía hay historias que tiene escondido el Vaticano, porque si se descubriera, nadie va a ir a rezarle a ningún cura ni le va a ir a contar nada. Si uno descubriera toda la fuerza extraordinaria que tiene la gente que tiene capacidad paranormal, no irían realmente ni consultarían. Un órgano no se sacaría, hay órganos que se hubiesen salvado si hubiésemos tenido la educación y la información adecuada. Pero quiero contarles que todo esto que yo lo que quería hacer en este programa y que vamos a hacer todos los viernes para hablar de todo esto, ustedes pueden trabajar. Una de las fuerzas más poderosas que tiene el ser humano es lo que tiene interiormente. Si vos podés llegar a santificarse adentro de tu poder interno, de lo que tenés adentro tuyo, cómo funciona tu cabeza, cómo funciona armónicamente todo tu cuerpo, cómo ese reloj tan perfecto, ese templo tan perfecto que es tu cuerpo, si lo supiéramos todo, venceríamos el pánico, el miedo, la ansiedad, todas las cosas. ¿Por qué las personas que tienen ejercicios paranormales se vuelven ansiosas? ¿Por qué la mayoría de la gente empezó a fumar?
El que no fumaba era porque le daba alergia, porque le hacía mal el humo. Pero la mayoría, todo el mundo quería fumar. ¿Por qué todo el mundo quería ser delgado? ¿Por qué se tomaban anfetamina y droga para adelgazar? ¿Por qué querían ser todos delgados? ¿Qué pasaba con el gordo? Nos hicieron creer, con todo respeto, voy a hablar de esto. Nos hicieron creer de que el gordo, por supuesto, no estamos hablando de obesidad, que ya tiene una patología y que trae problemas y que se considera diabetes y un montón de otros problemas, ¿no? Eso sí, esta es la ciencia que ha demostrado que la es. Pero ¿por qué la gente quería ser flaca? Aparentemente eran más sanos. Pero era más sano, pero necesitaba tomar remedio para ser más sano, para ser más delgado. ¿No? ¿Y cómo va a ser más sano? Más sano si tenés que tomar remedio para adelgazar. Claro. Y aparte esos remedios te drogan. Se supone que yo para adelgazar lo que tengo que es trabajar con mi cuerpo, con mi mente, con mi cabeza para canalizar mi poder mental y no dejarme llevar por la ansiedad, controlarme y comer lo justo y lo necesario que tengo que comer. ¿Entienden? Y bueno, ese es el poder de la mente. ¿Y qué es lo que hace el poder de la mente? Y la mayoría de los hechiceros más famosos del mundo son personas con exceso de peso. ¿Por qué? Porque cuando su depósito de energía, de trabajo mental, le provoca, después de hacer un acto de hechicerismo o lo que sea, le provoca mucha ansiedad, de cubrir su ansiedad con alimentos. Pero ¿por qué tenemos que defendernos del alimento hoy en día? Hoy en día, por ejemplo, la harina te hacen, la verdad que aparece de mala calidad. Ahora aparecieron los celíacos, aparecieron la diabetes de tipo 1 con mucho más gravedad que antes. Ahora la mayoría de la gente es de diabetes de tipo 2. Aparecen enfermedades, ¿qué pasa? Que son todas enfermedades mentales, de falta de control de la mente y del cuerpo y del espíritu. Entonces, en esta Semana Santa, yo antes de llegar a el Viernes Santo, en este viernes le quiero decir, si aprendemos a trabajar con nuestra cabeza, con el poder que tenemos en nuestro cerebro, y trabajar con nuestro cerebro, podemos sanarnos, podemos sanar al otro y podemos ayudar a los demás. Una cosa, y llegar a lo profundo de tu fe interna. Cuando una persona, yo le voy a contar una cosa, por ejemplo, yo conozco a una mujer que tiene a varios feligreses. ¿Por qué sería varios feligreses? Varias personas que le tienen mucha fe. Hay una persona que le toca la foto, pero cuando le ve a la persona no le quiere ver, porque es como si fuera que se le va no sé qué le pasa, pero ella pone en la foto, todos los días se sienta, hasta le prende vela. Esa persona todavía está viva, pero ella cree, esta señora que estoy hablando, cree que los milagros que ella consigue es la mujer que ella le toca todos los días. Y no se da cuenta que es su mente misma que es la que la está curando y manteniendo. Totalmente. ¿Entienden o no? La fe está poniendo. Claro, pero si descubriéramos nuestro poder mental, podríamos trabajar con nosotros y sanar un montón de cosas y evitar
porque de dónde está el primer daño que tenemos el alimento de esta época. Todo lo que sea fabricado en el exterior, comer afuera, todo tiene, digamos, una contradicción. Lo mismo el alcohol. El vino de ahora no es como el vino de antes. Vayan a tomar un vino del año que yo, vamos a suponer, un frappé, no sé cuánto. Graciela sabe mucho de vino. Que sabe hablar sobre vino. Cuanto más añejo, mejor. Tiene otra clase, está más mantenido. Y los catecos, son los buenos vinos. Y depende del añejo, como dice el dicho, cuanto más añejo es mejor, como la mujer. Bueno, eso quería ahora vos decirte, porque yo soy añeja. ¿Cuál sería el vino para vos, Graciela, que conoces de vino? Catena Zapata, algún vino de Catena Zapata, son todos lindos, son todos buenos. No, hay otro mejor que ese. También, claro. No, Graciela, estás diciendo uno que nadie conoce. Estamos haciendo propaganda y no le decís nada. Bueno, nuestro lugar, la verdad que me fallaron de una al otra. ¿Cómo es que no se le ocurrió hacer el que trajo a lo que lleva y son los grandes manipuladores del mundo? ¿Quiénes son? Toda aquella persona que tienen capacidad y que han encontrado el poder, ¿a dónde? En el cerebro de cada uno, entonces lo utiliza todo el mundo. En la mente, es lo que quisieron hacer. Claro, ¿quiénes están haciendo? ¿Qué están haciendo con el guía? ¿Qué es lo que están haciendo con todas las cosas que están ocupando nuestra mente? Porque acá le sacaste que uno que salió, que tiró las cartas, que se yo. No, lo que pasa es que la primera experiencia que se tuvo en cartas, que sabemos, entre comillas, que se dijo, él los tiraba porque había bolitas, con las bolitas se daba cuenta de cómo cae la piedra, del lado que cae la piedra era sí o no. El péndulo, no hablaron del péndulo, el péndulo que es el poder máximo. ¿Por qué? Porque es el poder de la mente, el poder de la capacidad. El péndulo, las piedras, las cañicas que se decían antes, que se tiraban, se jugaba a la ¿cómo es? Bueno, al torito, a lo que... es decir, todos los elementos naturales que tenemos para hacer hechizos, que se utilizaron en todas las épocas habido por haber, y que lamentablemente hay mucha gente que sigue utilizando. El caracú es una de las fuerzas poderosas extraordinarias. Si vos tenés un caracú escondido en algún rincón de tu casa, tenés el poder de tener al hombre, a la mujer que vos quieras tener. Depende si tenés el caracú de una vaca o el caracú de un toro. De un toro. Y bueno, habría que preguntar cuando te vas a la carnicería, ¿es de vaca o de toro? Claro, no, fuera de joda, el caracú. Ahora recién dicen de que el caracú cuando hace hervir tiene lleno de potasio. Pero ¿por qué el caracú es uno de los importantes? Porque es tan parecido, el caracú es tan parecido como al hueso que tenemos nosotros. Hasta el gusto dice que es parecido a lo que tiene el ser, la parte humana. El caracú que viene en el ese tiene el gusto, tiene parecido. Y eso te están hablando gente que comió caracú, ¿eh? Comió caracú de parte humana, de ser humano. De ser humano, por eso te estoy diciendo, si saben el mismo gusto porque lo han comido. Exactamente. Pero ¿ustedes creen en la guerra cómo se alimenta? ¿Qué es la guerra? En la guerra de la Triple Alianza acá entre el Brasil, Paraguay
el Paraguay y se comían entre ellos. Y bueno, Sí, sí, ¿y por qué se habló de vampirismo claro. en Estados Unidos con, Bueno. con el primer presidente norteamericano? ¿Cómo llegó a ser presidente el presidente norteamericano? Porque ganó la guerra de la guerra y entonces de ahí él se consagró como, le consagraron como presidente. Y lo que llamaba la atención, según los dichos, yo le estoy contando, lo que yo le estoy contando está en libros, no sé si ya existen esos libros, pero hay libros que dicen y explican todo eso, libros que uno estudió. Sí, supongo que sí, es justamente lo que vos estudiaste. Yo lo único que me acuerdo era de la guerra que contaba mi abuela, que contaba de su abuela, de su madre, de su abuela, cuando hubo la guerra esa, la Triple Alianza, que tuvieron que huir porque una de ellas escuchó que le dijo, bueno, ahora le vamos a agarrar a esta, que a esa otra, que es la más gordita, esa la vamos a agarrar y la vamos a, o sea, le iban a comer, le iban a poner en la olla. Entonces cuando escuchó eso, bueno, se empezaron a correr entre ellas la voz y cuantitos pudieron, se fueron, o sea, huyeron, se fueron, porque sabían que no, que era tremendo. Es decir, que lo que estaban comiendo era justamente el ser humano mismo, o sea, que mataban ahí, ponían en la olla y es lo que se alimentaban. No, no solamente que mataban ahí, sino que ya estaban muertos y que estaban todavía no tomaban color, entonces no toman color, porque una vez que toman color ya no sirve más tampoco la carne de la persona. Que por eso también que buscaban directamente matarlas, digamos, y inclusive buscaban las que eran más rellenitas, las que hay y era tremendo, o sea, ya no solamente a los muertos no lo ponían a los que se morían, sino que bueno, la misma, una cosa que no hay que poner de lado de punta los cuchillos ni los tenedores. Cuando lavan, no pongan, porque en general ponen de punta, le ponen hacia arriba los tenedores y los cuchillos. No pongan de punta los tenedores y los cuchillos. Viste que se lava y se pone rápido y se le coloca así. No, denle vuelta o busquen ponerle de costado, pero la punta no tiene que estar para arriba. Bueno, una de las cosas de consejo que no hagas en Semana Santa es. Bien. Bueno, uno de los consejos de las brujas de Con Amor a la Vida es tratar de que antes de llegar a Semana Santa esté tu casa limpia. Tratar que la casa esté limpia, ¿en qué sentido? Tratar de ordenar de algunas cosas, inclusive si podés sacar algunas ropas que podés dar a otro. Pero si vos le pones, vamos a suponer, cuando vas a agarrar una voz y decís, ay, a esta, no, porque esta me gusta y porque esto yo después voy a engordar, o porque esta después voy a adelgazar y voy a poder entrar, ese dejale al lado, todavía no entregues, porque vos ya estarías entregando una ropa con mala onda. ¿Entienden o no? Sí, sí. Y la verdad que lo que se ha hecho, muchas grandes compras y las grandes que han tenido, se han preparado para la guerra, fueron las grandes que pudieron comprar contenedores desde la China. Esa fue la grandes compra que hicieron en el mundo. Porque ahora, la verdad que son más sinvergüenzas los gendarmes de los centros paraguayos, que ya no se puede pasar como antes. Tienen más condiciones de perder porque son más estafadores los pasistas, los del contrabando. Antes el contrabando le pagaba unos pesos a los tipos, pero como los tipos se aprovechan ahora, quieren sacar ventaja, entonces lo que son, porque la corrupción está en todos lados. Bueno, Los Ángeles son líderes
líderes administrativos de los seres celestes. Están en un lugar más alto del coro de los santos, los ángeles. Dice que los ángeles están más altos que lo que se supone que los santos. Miguel son los conectadores de los misterios, lo que más se cree, digamos, de la eternidad, de mucho más poderoso y más grande de la historia del mundo, son personas que se han presentado y lo consideran que eran ángeles de colores transparente y amarillo. Digamos que eran personas de luz. Por eso que a toda la gente que tiene capacidad paranormal se le llama gente de luz. Gente de luz es una persona que trabaja por el bien. Y yo le quiero asegurar de que ser bueno o malo depende del criterio de cada uno. El malo consideramos de sacarle a una persona de lado. Pero yo lo único que le pido es que salga del camino. Cuando vos pedís algo anormal, ya está cometiendo un error. Por ejemplo, vamos a suponer, yo soy la curandera. Estoy haciendo una escena, cualquier cosa pudiera casualidad. Viene Juana y me dice, ay, Mónica querida, ¿cómo te va a querer? Vos sabés que mi marido anda con una fipúfita. ¿Y qué querés? Y yo le quiero sacar del camino a esta, porque quiero que esté conmigo. ¿Entendés? Quiero que esté conmigo. Ah, bueno, vamos a suponer, ¿cuánto me sale? Tanta plata. Bueno, yo te saco el camino. ¿Cómo yo, ser humano, persona normal, si quiero conseguir cosas, no pienso que hay a mi alrededor y yo le voy a sacar a una persona que porque Olga, Juana o Carmen o María o lo que sea, cualquier nombre, viene y me pide que le saque del camino a esa mujer que está obstaculizando su matrimonio. Y yo le miento y le digo, sí, yo te voy a hacer el trabajo. Ponele que le mienta, ponele que le diga la verdad. Pero la verdad es lo siguiente, si yo hago eso estoy infiriendo en la vida de otro ser humano. ¿Con qué derecho yo me meto en la vida de otro ser humano a hacer una cosa que no corresponda? ¿Quién te crees vos para meterte en la vida, estoy hablando de mí, en la vida de esa persona o dañar si no conozco, ni siquiera, por más que le conozca, meterme en la vida del otro para sacarle del camino a la otra persona? No se puede. Eso no existe. Y el que te diga que existe y que te saca, es que utiliza elementos negativos que hacen mal le va a hacer mal a la que hace y como a la que manda a hacer. La que pidió. Esas sí son las brujas, que son las brujas malas. Porque hay algunas brujas que hacen muchos hechizos de distinto para calmar tu dolor, para que tu aflicción no sea tan fuerte, para que vos tengas más tranquilidad, rezar para acompañarte. Hay miles de flujos que se pueden hacer en Semana Santa para ayudar a la otra persona para que tenga un bien. Pero si vos te pones y te cruzás en el camino para hacer un detalle, estás haciendo un daño. Ponele, yo le puedo pedir con mucha alegría, le puedo decir, Graciela, curame el ojeo, ponele. ¿Qué es lo que hace Graciela? Ahí reza para ella reza un Padre Nuestro y me cura el ojeo. Por ejemplo, si ella me dice, Mónica, estoy muy dolorida, yo quiero que vos me ayudes, ¿qué es lo que hago yo? Yo también pido por ella para su tranquilidad o su bienestar de salud. Un ejemplo. Estamos haciendo un ejemplo, ¿eh? Bueno. Entonces,
está el que cree en los ángeles, están los que creen en los santos, y ahí están los que creen en Jesús o en Dios Todopoderoso. Y para mí, Dios Todopoderoso la naturaleza. Yo, por ejemplo, cada vez que llega el otoño, a mí me emociona cuando llega el otoño. Porque cuando llega el otoño, yo veo el milagro. Es donde voy caminando por las calles y veo el milagro continuamente. A mí me emociona cuando llega el otoño, porque a veces le caen todas las hojas y parece tan desamparado los árboles, y de repente mirás con mucha profundidad y le ves una florcita que ahí quedó ahí en un lugarcito, y eso que te va a dar fruto ese árbol. A mí me llena de emoción caminar por las calles en otoño.